Ya es la última clase, ¿verdad? Creo. Ya, hoy sí llevamos ya un rato. Sí, ya la última. Bueno, Sí, hoy empezamos desde las 7 de la mañana. ¿A poco? Está pesadito su horario, entonces. Bueno, me acuerdo que era mañana y tarde, de hecho, ¿no? Y ya a esta hora ya los agarra yo un poco cansados. Pero bueno, vamos a empezarle un poquito. Entonces, ayer vimos varios grupos funcionales, que de hecho la próxima sesión, si nos da tiempo de ver los grupos carbonilos, vamos a ver algunos ejemplos y ustedes me van a ir diciendo qué grupos funcionales ven y por qué. Entonces, es muy importante que vayan, de hecho ya el material creo que ya está en Eminus para que vayan ustedes de alguna manera familiarizando con las formas, en qué frecuencias salen, las bandas, detectar la parte de diagnóstico y la parte de huellas dactilares y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar. Les decía que uno de los grupos funcionales que más nos ocasiona, pues, mucha información es el grupo carbonilo o carboxilo, ya no sé bien. Ay, que me corrijan los orgánicos siempre. Carboxilo, ¿verdad? Entonces, el grupo carboxilo nos va a dar pauta para muchos compuestos. A ver, ¿qué compuestos creen que nos puede dar un carbonilo? Un grupo carboxílico. ¿Eh? ¿No la escuché? ¿Qué compuestos tiene carboxilo? ¿Qué grupos funcionales tiene carboxilo? Un ácido. Ok, entonces, el grupo carboxilo, si tiene junto un OH y el resto es un radical, es un ácido carboxílico. Muy bien. ¿Qué otros compuestos? Éter. ¿Éter? ¿O éster? Éster. Éster, También puede ser un tioéster, ¿no? Ok, sí, tiene azufre, muy bien. ¿Amina? ¿Amida? Perdón, amida. Un éster. Amida, muy bien. ¿Una acetona? Una acetona, muy bien. ¿Qué más? Un aldehído. Perfecto. ¿Qué más? Pues un alcohol también. Un alcohol con carbonilo es un ácido carboxílico. Acá está, mire. ¿Quién da más? Aldehídos, cetonas, amidas, ésteres. Aluro de acilo. Perfecto, perfecto, muy bien, ambos por ahí. Muy bien. Aquí voy a poner una X que puede ser generalmente el cloro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Anhídrido? ¿No vieron anhídrido ustedes? Anhídridos de ácido. Exactamente. Entonces, los anhídridos de ácido, de hecho, tienen dos grupos carbonilos. No solamente tienen uno, sino dos. Y están, son moléculas más grandes y están separadas por un oxígeno. Entonces, todos estos compuestos tienen grupo carbonilo, pero
aparecen entre 1650 y 1800. Y vamos a ver los distintos grupos carbonilos de todos estos compuestos que ustedes ya mencionaron. Me da mucho gusto que estén familiarizados con los compuestos y estos son los que vamos a ver. ¿Ok? Este cloruro de ácido o de acilo que ustedes me mencionaban, está por una parte está el grupo carbonilo y por la otra parte está un halógeno que puede ser cloro, ¿no? El grupo carbonilo, nada más el grupo carbonilo aparece en 1800, ¿ok? Cuando hablamos de un éster, por ahí ustedes decían de un éster, el grupo carbonilo, solo el grupo carbonilo aparece en 1735, aprox. Cuando es un aldehído, el grupo carbonilo aparece hasta en 1725, la acetona en 1715, el ácido carboxílico en 1710, la amida en 1690 y el anhídrido, como tiene dos carbonilos, ¿qué creen? Pues tiene dos picos, ¿no? Uno en 1810 y otro por ahí de 1760. Entonces, nosotros podemos ver que el grupo carbonilo tiene un valor basal, básico, y generalmente es como en 1715, que es el de la acetona. Si tienen compuestos que van a poder provocar momentos dipolares, se van a ir hacia frecuencias más elevadas. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, el cloro es muy, muy electronegativo, ¿verdad? Y va a hacer cambios de momento dipolar. Por lo tanto, se van a frecuencias más elevadas. Aquí el éter, pues tienen un oxígeno que va a provocar también momentos dipolares diferentes y por lo tanto va a aparecer en frecuencias más altas. Y bueno, el otro es el grupo, el ácido carboxílico, que comparado con la acetona, el momento dipolar de estas ramificaciones, pues es casi nulo por ser carbono-carbono. Pero aquí el carbono-hidrógeno, que es un momento dipolar muy distinto, va a provocar vibraciones que se van a ir a frecuencias un poquito por arriba. En el caso del ácido carboxílico, el hecho de que van a ver ustedes que puede formar puentes de hidrógeno, se puede irse hacia frecuencias un poquito más abajo y en el caso de las aminas, mucho más abajo. En el caso de anhídridos, pues van a tener dos carboniles y por ende uno va a estar, como está muy separados, van a estar en 1810, muy semejante al halogenuro de alquilo provocado por el oxígeno, pero el otro carbonilo también va a tener cambios de momento dipolar y podemos tener en 1760. Uno de los, más bien va a tener dos bandas típicas de los dos grupos carbonilos. Entonces, en la zona de 1600 a 1800, nosotros tenemos el grupo carbonilo. ¿Se acuerdan ustedes que arribita de esto teníamos doble enlace? Bueno, aquí va a ser doble enlace, pero con oxígeno. Por ahí de casi 2000 van a tener triple enlace. Por ahí de arriba de 1800 van a tener ustedes doble enlace carbono-carbono. Bueno, de 1600 a 1800 van a tener ustedes el grupo carbonil. Y bueno, ¿qué vemos aquí? Una acetona alifática. Sale en 1719. En 1719. El hecho de tener esos valores y tener una banda muy fuerte y muy delgada es típico de las cetonas. Cuando nosotros tenemos aldehídos, los aldehídos, por el hecho de tener el hidrógeno con mayor momento dipolar junto con el carbono, entonces se va a ir a frecuencias más elevadas, por ejemplo, en 1730. ¿Qué vemos? Pues es una banda muy semejante a la acetona, es muy fuerte, es delgada, pero se va a frecuencias mayores. En el caso de halogenuros de acilo, o sea, con el cloro lo que provoca es un momento dipolar muchísimo mayor y se van a ir a frecuencias mucho más altas, por ahí de 1834, por ejemplo. Y en el caso de un éster,
vamos a aparecer en 1741. En el caso de un ácido, ¿se acuerdan que el ácido, el OH, daba una banda muy gorda, feíta? Bueno, su carbonilo de hecho es también bastante gordito. ¿Por qué bastante gordito? Porque puede formar puentes de hidrógeno y puede ensanchar un poco la banda. En el caso de las amidas que vemos también, pues también tenemos una banda muy ancha debido a que las amidas, el grupo amino que está al final, también puede llegar a formar puentes de hidrógeno junto con el carbonilo de otra molécula y formar entonces unas bandas más anchas. Entonces se dan cuenta, el ácido carboxílico y la amida son bandas del grupo carbonilo muy anchas con respecto a los demás, ¿ok? Entonces, en 1710 son las cetonas. Por arriba está el aldehído, por arriba del aldehído está el éster, por arriba del éster va a estar los halogenuros de acilo. Y por el lado contrario, las bandas gorditas, después de 1715, se van a ir con las de ácidos carboxílicos y la de las amidas. Entonces van a ver ustedes en esa pequeña fracción del espectro, van a tener ustedes el grupo carbonilo. Entonces, el grupo carbonilo también nos va a poder definir qué grupos funcionales tenemos en nuestra molécula, en nuestra muestra. También tenemos otros ejemplos que pueden ser, por ejemplo, cetonas conjugadas con dobles enlaces. ¿Están de acuerdo que también los dobles enlaces sale por arriba de 1800? Entonces, en el caso de una cetona, una cetona cíclica, no aromática, sino cíclica, a lo mejor, no sé, yo sirvo y reprobé dibujos en kinder, pero esta es una cetona cíclica, a lo mejor un hexágono con el grupo carbonilo. El hecho de que sea cíclica, la banda se va a ir hacia lo que es frecuencias mucho mayor, porque el momento dipolar cambia. ¿Okay? Sale como en 1744 y si se dan cuenta, la banda alifática es delgada, yo siempre digo anoréxica, y la banda ya cíclica, pues es un poquito más ancha debido a la facilidad de formar puentes de hidrógeno con otras moléculas contiguas. En el caso de las conjugadas, acuérdense que las conjugaciones se refiere, por ejemplo, este es el grupo carbonilo y a lo mejor aquí tienen ustedes un doble enlace, ¿no? Aquí van a tener su composición y acuérdense que este es sencillo y doble, pero el doble enlace del carbonilo también va a conjugar. Y debido a eso pueden salir dos bandas, una muy cercana a las amidas, ¿no? De 1600 y otra por arriba de 1800, ¿ok? Esta es muy típica de una cetona conjugada, ¿ok? Si esta tiene aromaticidad, acuérdense que la aromaticidad provoca la resonancia provoca una dislocalización de la carga y por lo tanto vamos a tener bandas muy cortas, ¿no? Entonces vamos a tener grupos carbonilos con dobles enlaces conjugados y el grupo aromático lo que va a provocar es que las bandas se achiquen. Es muy importante la diferencia que ustedes vean. Esta es una banda de una cetona conjugada y esta es una banda de una cetona conjugada pero aromática, ¿no? ¿Qué pudiera ser? Pues no sé, a lo mejor el benceno y a lo mejor una cetona. Entonces, el doble enlace es doble, sencillo, y aquí, en el caso de la aromaticidad, es un doble. Esta conjugación lo que provoca, esta aromaticidad provoca que la banda sea más pequeña, pero salgan dos puntos, dos bandas, una del grupo carbonilo y una de los dobles enlaces. Por eso es muy típica esta característica. Un ejemplo es esta butanona.
Esta butanona, miren ustedes, su banda es muy delgada, bien formada y está como en 1719. Entonces, ¿qué sospecho por ese tipo de bandas? Un grupo carbonilo por donde sale de una acetona. ¿Qué otras bandas van a tener ustedes? Pues vamos a tener las bandas carbono-hidrógeno por abajo de 3000, si se dan cuenta. Y además, por ahí de 1400 y de 1300, vamos a tener los CH2 y CH3 de flexión. ¿Ok? Entonces, nosotros, mediante un gráfico, podemos definir o dar una idea de qué tipo de moléculas se encuentran. El siguiente ejemplo es un nonal, y el nonal es un aldehído. Están de acuerdo que el grupo carbonilo se va a frecuencias mucho mayores y sale por ahí 1700. También se caracteriza por ser una banda delgada, anoréxica, siempre le digo. ¿Y qué vamos a ver? Pues tenemos un montón de carbono-hidrógeno, todos estos carbono-hidrógeno que están por abajo de 3000. Entonces, si ustedes ven el 3000, siempre hago esta tontera, perdón. Por abajo de 3000 salen, ay, perdónenme, yo no puedo ir derechito, pero por abajo de 3000 vemos ustedes multibandas. Estas bandas a cuáles se refieren, se refieren por ahí a todas estas de CH3 y CH2, carbono hidrógeno con enlace sencillo. ¿Se acuerdan ustedes? Y también no se olviden de esta banda, el carbono hidrógeno. Entonces, este carbono hidrógeno, están de acuerdo que con respecto al carbonilo, este hidrógeno puede tener una tensión simétrica o asimétrica, ¿sí? Mientras el carbonilo se encoge, el carbono hidrógeno se estira o viceversa, pueden ir con el mismo ritmo. Entonces, van a salir por ahí unas bandas muy típicas de los aldehídos, por abajo de 3000, una de 2850 y una de 2700. Entonces, estas bandas que ven aparte se conjuntan mucho con todas las hibridaciones sp3, pero también son bandas típicas de los carbono-hidrógeno, de los aldehídos. ¿Por qué son dos bandas? Porque son la tensión simétrica, es decir, que el carbonilo y el hidrógeno tienen el mismo ritmo, o asimétrica, mientras uno se encoge, el otro estira. Entonces, ustedes pueden ver. ¿Qué otras bandas tienen? ¿Se acuerdan una de 1400 y por ahí de 1300? Pues es CH2, torsión, CH3, ¿ok? Y van a encontrar bandas ahí raras y terribles, pero por aquí una banda muy típica de 720, ¿se acuerdan ustedes? Cuando tenemos más de 4 CH2, podemos presentar este tipo de bandas pequeñas, donde me indica que tiene más de 4 CH2. ¿Ok? Entonces, este nonal nos da muchísimo más información, aparte del carbonilo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? También podemos ya definir aquí bandas típicas por abajo de 3000. Este cloruro de dodencanoilo. El cloruro, ¿se acuerdan ustedes que en su tabla periódica los halógenos están del lado derecho? Suele ser un elemento bastante electronegativo y por tanto el momento dipolar entre el carbono y el cloro pues es diferido, ¿no? Entonces, bueno, ¿se acuerdan que el grupo carbonilo de los halogenuros, ¿sí? Sale ya en 1800, ya sale. ¿Y qué ven ustedes? Pues ya no son esas bandas delgadas de los aldehídos y de las cetonas, sino que suelen ser un poquito más regordetas, ¿ok? ¿Qué vemos aquí? Pues tenemos aquí cuántos CH2, muchos CH2, y es típico que tengamos algunas bandas de 720 más o menos, que nos indica que hay más de 4 CH2, ¿ok? También tenemos bandas de carbono hidrógeno, tensión, por abajo de 3000, que son las que vimos de los alcanos o de los alquilos. Y nosotros podemos checar todo eso. Por ejemplo, los halógenos ya salen por aquí y muchas veces ni se ven. El cloro, el yodo de hecho casi ya no se ve y el bromo no se ve. Pero nosotros podemos definir de un carbonilo por el tipo de banda que pudiera tener el carbonilo. Y bueno, aquí también 1400 y 1300, por ejemplo, son los famosos CH2 de torsión o de torsión o de flexión.
y el CH3, ¿no? Por eso les digo que ya las bandas por abajo de 1500 ya son así como, de hecho hay un libro que se llama, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó, me he de acordar, pero es Silverstone. Silverstone es un libro completito de puras tablas donde nos dan los valores de posibles bandas dependiendo del tipo de estructura que es. Y obviamente, acuérdense que muchas veces, si vemos mucha información, más pelotas nos hacemos, por lo que, insisto, es una técnica que se sirve de apoyo para elucidar moléculas, pero sí tiene que ir acompañada de otras técnicas como espectrometría de masas, UV visible, resonancia magnética nuclear de protón y de carbono 13. Entonces, dependiendo. Vemos aquí, hay una banda que no sale en 1715, por lo tanto, no es cetona, no sale por arribita de 1730, por ejemplo, no es aldehído, pero sale por ahí de 1741, que es típico del grupo carbonilo, pero que tiene también una diferencia importante entre carbono-oxígeno del de 1741 es una banda típica de un éster. Y bueno, ¿qué diferencia tenemos? ¿Verdad? Y por ahí se acuerdan ustedes que hay una unión de carbono-oxígeno del momento dipolar no muy diferido, como que sale en 1100, que pudiera ser esta unión. Entonces, ¿por qué estas bandas aparecen solas o aparecen bajas, con intensidad baja? Principalmente porque se parte esta frecuencia debido a que hay un oxígeno intermedio con el carbono hidrógeno. Entonces, debido a esto, esas señales se vuelven con menor intensidad. ¿Ok? Esta ven ustedes en 1709, ¿no? La ven regordeta, es decir, de 1715, que es la cetona, sale por abajo de 1715. ¿Cómo ven esta banda? La vemos gordita, ¿verdad? Ay, la vemos gordita. Y la vemos gordita porque es típica del carbonilo debido a un ácido carboxílico. Pero donde no hay pierde ya para definir que es un ácido carboxílico, es esta banda tan gorda con tantos puentes de hidrógeno que la hibridación carbono-hidrógeno se conjunta. Si se dan cuenta, es una banda muy gorda. Este tipo de bandas es típica del ácido carboxílico y ustedes pueden confirmar con una banda cercana a 1700 y una banda muy cercana, más bien una banda un poquito regordeta. Tenemos por ahí 1400 y la de 1300, que se refiere a CH2 y CH o CH3, que son de tipo de torsión, ¿no? Y también tenemos carbono-oxígeno aproximadamente en 1000, 1100, ¿sí? Y es carbono-oxígeno. Pero vuelvo a decir, las bandas que están por abajo de 1500 es un poco más complicado poder definir de qué se trata. Pero el hecho de tener las bandas tan feas por abajo de 3000 y la banda regordeta por ahí de 1700, nosotros podemos definir que es un ácido carboxílico. ¿Qué vemos aquí? Las bandas se van hasta frecuencias más bajas, por ahí de 1600. La banda que ustedes ven, la ven muy gorda. ¿Por qué? Porque es este hidrógeno que están aquí, tienen posibilidad de formar puentes de hidrógeno con otra molécula. Vamos a suponer que aquí tienen un grupo carboxilo, pues van a poder formar puentes de hidrógeno. Tienen dos opciones de formar. Y debido a esta estabilidad que presenta con los puentes de hidrógeno, estas señales también se vuelven gordas. Entonces, el grupo carboxílico de las amidas se van a frecuencias más bajas, son más anchas, pero ¿qué vemos aquí? Las bandas por arriba de 3000, ¿qué vemos aquí? ¿Qué me indica esas dos piquitos? Me parece que era por los dos hidrógenos que tiene la amina, ¿no? ¿Es correcto? ¿Sí? Cuando son dos bandas,
son dos por los dos hidrógenos. ¿Por qué? Porque el hidrógeno puede ir al mismo ritmo, los dos para arriba y los dos para abajo, ¿no? En cuanto a tensión, o puede ser que uno vaya arriba y otro abajo. Es decir, simétrico y asimétrico, ¿ok? Por eso son los dos piquitos. Entonces, son muy típicas las casas de las amidas. Si ustedes sospechan de una amina, pues van a corroborar si es amina o es amida con el grupo carboxílico que va a estar en la zona de 1600. ¿Ok? ¿Por qué esta banda está gorda? Esta que está aquí. Porque es una banda gorda. Porque una porque banda es gorda. puede ¿Perdón? formar puentes de hidrógeno. Porque puede formar Exactamente. puentes de hidrógeno. Perfecto, porque forma puentes de hidrógeno y ese tipo de momento, perdón, de ensanchar las bandas distintas. ¿Ok? Y bueno, también si tienen por ahí 1400 son los CH2 y por ahí de 1300 están los CH3, que son las de torsión o las de flexión, ¿no? Las de flexión se refiere, por ejemplo, si es CH2, van a tener entre enlaces van a tener que vibrar, o sea, como si estuvieran haciendo ejercicio ahorita nosotros, que para arriba y para abajo los brazos, ¿no? No necesariamente tensión de que estira y encoge, sino que van a provocar torsiones, ¿no? Vibraciones de otro tipo, en el caso de CH2 y en el caso de CH3. Esta que ven ustedes es una cetona conjugada. ¿Por qué es conjugada? Bueno, aquí tienen doble enlace con el grupo carbonilo, sencillo y doble. El hecho de tener esta conjugación, ¿se acuerdan que los dobles enlaces también dan por esas zonas? Esta conjugación va a generar dos bandas. Una no en 1715 con una cetona, sino que son muy próximas, como una en 1600 y una en 1800, y esto es típico, ay, horrorosa, me caigo gorda porque quién sabe qué le hago. Este tipo de bandas que ven ustedes casi de la misma intensidad, se refiere a que uno es el carbonilo y por la aproximación del doble enlace hacen esa conjugación y genera una en 1800 y una en 1600 y son bandas con la misma intensidad. Entonces, cuando vean este tipo de bandas, vamos a sospechar de una cetona de tipo aromático, de tipo conjugada, ¿ok? Pero ¿qué pasa si la conjugación es un aromático? Bueno, para empezar, ¿sí? Esta aromaticidad igual. Este es doble, sencillo y doble. Entonces está conjugado. Entonces también van a aparecer unas bandas típicas entre 1600, ¿no? Y 1600, 1700 casi. Son bandas que son típicas. Nada más que una de estas bandas, sobre todo la de 1600, se vuelve corta. ¿Por qué se vuelve corta? Corta por la aromaticidad. Eso es importante mencionar. Y bueno, otra manera de comprobar, fíjense esta banda tan chiquita y hay una banda por arriba de 3000. Esta banda de arriba de 3000, ¿se acuerdan que es carbono e hidrógeno? Pero junto a este hay un doble enlace que obviamente está dentro de un anillo aromático, ¿no? Eso es importante mencionar. Entonces, ese tipo de tensión que van a tener generalmente hace que las señales sean cortas y esto es indicativo de aromaticidad. Y por ahí, no sé si se acuerdan, por ahí de 1600, de 1200 y 1300 van a tener ustedes un benceno. Siempre van a ser los bencenos o los aromáticos. Pero aquí son aromáticos, perdón, una acetona de tipo conjugada, en donde van a ser bandas por ahí de 1600. Ahí vemos al contrario una acetona, pero cíclica, sin llegar a aromaticidad. En este caso, si se dan cuenta que de 1715 se va a frecuencias más altas. ¿Por qué? Porque este doble enlace con otra molécula puede hacer de inicio formar puentes de hidrógeno y con ende hacer la banda más ancha. Y además, esa diferencia de momento dipolar puede ser que sea una banda mucho más
más fuerte. En este caso están las hibridaciones sp3, carbono-hidrógeno, y como pueden ver, pues nosotros tenemos un chorro de CH2, ¿ok? Entonces, importante. Y bueno, ya vimos entonces, fíjense, OHs, ¿qué compuestos tiene OHs? Vayamos haciendo un recuento de los daños. ¿El OH qué compuestos tiene OH? ¿Eh? Carbonilo. No, ¿quién tiene OHs? Un ácido. Ujú. Un ácido y Un ¿qué más? alcohol. Y un alcohol. ¿Qué diferencia entre las bandas del ácido y del alcohol? ¿Cómo ven las bandas del alcohol? ¿Cómo son las bandas del alcohol? Dijo que eran gorditas y bonitas. Gorditas y bonitas, ¿verdad? Sí. Anchas. ¿Y las de los ácidos carboxílicos? Más delgadas. ¿Sí? ¿Las del ácido, el OH del ácido carboxílico son más delgados? ¿Cómo vemos estas bandas? ¿Cómo está? ¿Delgadas? No, son anchas, ¿no? Mucho más ancha que los alcoholes, ¿no? De hecho, están deformes, ¿no? ¿Ok? Bueno, disculpen el término, pero sí está, lo van a ver y lo van a ver muy bien que los ácidos carboxílicos tienen una banda tan ancha que se vuelve deforme, ¿no? Entonces, carbono hidrógeno, ¿qué vemos aquí en carbono hidrógeno? ¿Qué compuestos tenemos? Aldehídos, cetonas. ¿A poco? Carbono hidrógeno, aldehídos sí te lo compro. Alcano. Alcanos, muy bien. Alquenos, ¿no? Alquinos. Los alcanos, ¿qué bandas son características de los alcanos? ¿Arriba o abajo de 3000? Son abajo de 3000. Abajo de 3000. Abajo. Ajá. Alquenos. Alcano. Alquenos arriba de Arriba. 3000. Ajá. ¿Y alquinos? Arriba como 3300. Muy bien. Ok. Y en el caso de carbono hidrógeno del aldehído, ¿qué vamos a tener? ¿Cuántos picos van a presentar? 2 picos. Muy bien. ¿Por qué 2 picos? Porque puede formar puentes de hidrógeno. Tensión simétrica. Exactamente, porque puede haber tensión simétrica. Acuérdense, cuando forman puentes de hidrógeno nos dice si la banda es gorda o delgada. ¿Sale? Cuando forman puentes de hidrógeno son bandas gordas o delgadas. Cuando hablamos de frecuencias distintas, depende mucho de lo que tienen junto. ¿Ok? Eso es importante. A frecuencias muy elevadas es cuando uno de ellos es muy ligero, como el hidrógeno, y el otro es más fuerte. Entonces esas vibraciones son de alta energía. ¿Ok? Cuando son casi iguales, al tú por tú, ¿no? Vamos a suponer que, no sé quién les podría yo poner de ejemplo, Hulk y otro Hulk tienen la misma fuerza, el momento dipolar casi es nulo. Entonces, ¿quién va a jalar más? Pues ninguno de los dos. Por lo tanto, se van a frecuencias más bajas, ¿ok?
Bueno, también vamos a ver que en la frecuencia de 2000 a 2500 tenemos triples enlaces generalmente provocados por los alquinos y los grupos ciano o nitrilos que también se conocen. Aquí de 1800 a 2000, de hecho, aparece, creo que nada más por ahí, carbono doble enlace, carbono, es una banda, muy pocas bandas. De 1650 a 1800 tenemos el grupo carbonilo. No, perdón, aquí no aparece, me equivoqué. Me equivoqué. Entonces, el grupo carbonilo de 1600 a 1800 y ya vamos a ir de 1550 a 1600, donde vamos a tener el carbono-carbono doble enlace. ¿Por qué se van a frecuencias más elevadas, más bajas? Porque están al tú por tú. Dos Hulk van a jalar la cuerda con la misma intensidad y es muy complicado que las vibraciones sean muy elocuentes o muy intensas, ¿no? Por lo tanto, se van a frecuencias mucho más bajas, más hacia la derecha, por eso se le llama frecuencias, ¿no? Y bueno, un ejemplo ahí es el hexeno, que ya habíamos puesto, por ahí de 1600, abajo del grupo carbonilo, se va a ir una banda muy típico de doble enlace, ¿sí? Pero también tenemos esta bandita por arriba de, que es carbono-hidrógeno. Aquí es carbono-hidrógeno que tiene un doble enlace. Por eso sale arriba de 3000. El resto de la molécula, pues son todos estos CH2 y CH3. Y por ahí, acuérdense, de 1400 y de 1300 aparecen los dobleces o las torsiones de CH2 y CH3, ¿no? Entonces, algunas veces aparecen los CH2, dependiendo del número de CH2 que aparece, en 720, pero les digo que son bandas que a veces cuesta trabajo elucidar con tantas bandas que tenemos abajo. En el caso del tolueno es un aromático, vean ustedes, en el caso del aromático, vamos a presentar particularmente el doble enlace, por ejemplo, en 1600, pero ¿qué vemos de diferencia con un alifático? Vean ustedes, la banda carbono, doble enlace carbono, es mucho más fuerte que los aromáticos. ¿Por qué? Por esta aromaticidad. Acuérdense que los aromáticos, lo que provoca la aromaticidad es que esté dislocalizada la carga y por ende las señales son pues menos intensas, ¿no? Y pues tenemos aquí por arriba de 3000, pero vemos las hibridaciones sp3 que están muy cortas. ¿Por qué? Porque están muy pobres. Acuérdense que aquí hay un hidrógeno y el carbono-hidrógeno, al tener dislocalizada la bendita doble enlace, no tiene ese momento dipolar para hacerlos más fuerte o con mayor frecuencia, más profundas las bandas, ¿no? Típica. Y el último que vamos a ver, chicos, es el carbono-oxígeno, que insisto, ya son para bandas de tipo huellas dactilares, que sale como en 1100 normalmente el enlace carbono-oxígeno, ¿ok? Por eso a veces ya los éteres o ésteres, por ejemplo, en el caso contrario, es complicado ver el carbono-oxígeno que pudiera tener pero sale más o menos una banda fuerte en 1100, ¿no? Este dibutil éter, si se dan cuenta, es éter, no hay un grupo carbonilo, por ahí de 1500 no hay banda fuerte. Ay, estoy rayando en mi computadora. No hay bandas, de hecho hay nulas bandas, ¿no? No hay carbonilo, por lo tanto yo sospecharía de un carbono-oxígeno por esta banda que tengan hasta ustedes aquí, de 1100 que pudiera ser. Y las bandas, obviamente, estas por abajo de 3000, ¿no? Es típicas de SH hibridación sp3. Este es anisol. Anisol es el aceite esencial del anís. Ya ven que tiene un aroma y un sabor muy particular, ¿no? Imagínate, ahorita no hacen las conchas, ¿verdad? Cuando hacen conchas o cuando hacen hojaldras, le ponen normalmente agua de anís, que le llama, o mamá a veces nos hace, no sé para qué caramba nos hace té de anís, ¿no? No sé, no, ahorita me quisiera acordar, pero lo hacían para la pancita o no sé para qué. Entonces, ese aceite esencial
generalmente es aromático. Entonces, si se dan cuenta, esta parte de aquí, carbono, hidrógeno que tenemos por aquí, son estas bandas raras porque son tan cortas, ¿no? Y si se dan cuenta, pues hay banditas por arriba de 3000 que podemos sospechar de un grupo aromático, pero que las demás son bien cortas, pues obviamente por la resonancia que presenta este grupo. Pero el enlace de interés que es carbono-oxígeno, este carbono que está aquí junto con el oxígeno, por ahí de 1100. Entonces díganme cuál. Pues a lo mejor este pudiera ser o este pudiera ser. Pero acuérdense que también tenemos aquellos que son aromáticos. Entonces se vuelve ya confuso para decir cuál de todas estas bandas es el carbono-oxígeno. Por eso les digo que en este curso solamente vamos a ver aquellas que pudiéramos ver por abajo de 1500. Acuérdense que entre 1500 y 1600 nosotros vemos mucho los aromáticos por los dobles enlaces. Y ya carbono-oxígeno es un poco más complejo, puede ser esta de 1200 o esta de 1046, repartido entre el carbono-oxígeno de ambas partes del éter. Este es un alcohol y también los alcoholes tienen carbono-oxígeno, por ahí de 1100, ¿no? Aquí puede ser carbono-oxígeno, pero bueno, hay un montón de bandas aquí medias raras, que en este curso no lo vamos a ver, pero podríamos ver que es una banda importante. Vean ustedes, gorditos y bonitos, acuérdense de los pingüinos de Madagascar, gorditos y bonitos, bueno, los alcoholes, ya sean alcoholes lineales o cíclicos, van a tener ustedes que el OH, van a aparecer bandas gorditas por los puentes de hidrógeno, y vamos también a aparecer carbono-oxígeno, porque tienen aquí un carbono y tiene un oxígeno, es un enlace covalente, y que tiene momento dipolar casi nulo, pues el carbono está por aquí y el oxígeno está por allá de la tabla periódica, casi tienen la misma electronegatividad y el momento dipolar es casi el mismo, por eso se va a frecuencias más bajas, ¿ok? Y este es un ácido carboxílico que les decía, ¿no? Se desparrama esta banda gordita que tenemos por ahí de 3000, se desparrama tanto que ya casi termina uniéndose con la hibridación sp3. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos el grupo carbonilo, que de hecho se ve regordete un poco la banda, y también tenemos, no olvidarse que tenemos también carbono-oxígeno, que por ahí de 1100, que puede ser esta banda. ¿Ok? Entonces, es ya abajo de 1500 es una serie de bandas que requerimos tablas más apegadas a ciertos compuestos en específico. Entonces, en este curso solamente vamos a poder evaluar la de diagnóstico y una que otra en el área de huellas dactilares, pero el grupo carbono-oxígeno, les quiero decir que es una de las bandas más complicadas de poder visualizar, ¿no? De hecho, este es un éster y también tenemos carbono-oxígeno, por ahí de 1100, carbono-oxígeno, pero la vamos a poder identificar porque el carbonilo del éster sale como en 1700 y las bandas por abajo de 3000 me indica el resto de los radicales presentes en el éster. También existe, avísenme nada más a qué hora son, porque yo me pico y me voy de largo. ¿Qué hora son? Ya casi 6:50. Ok, perfecto. Entonces, ya por último vamos a ver el grupo NO de los nitro, ¿no? Y eso puede fluctuar por ahí en un valor intermedio como ¿qué será? 1600 hasta por ahí de 1300, más o menos. Y es otra de las bandas que va a costar trabajo, pero vamos a tener el grupo nitro. En el caso de tensión doble enlace, va a haber dos bandas, una de 1550 y otra de 1350. ¿Por qué dos bandas? Porque generalmente el grupo nitro va a tener por aquí otra unión y esta unión va a provocar que sea simétrica o sea asimétrica.
Y debido a eso van a aparecer dos bandas, una como en 1550 y otra en 1350. ¿Ok? Normalmente la de 1550 es la más fuerte y la de 1350 es la más débil. Pero existen tablas donde hasta ven ustedes las bandas. Hay una que parece dedito, hay una que es más larga, más corta y es típico de algunos grupos funcionales. Este es un ejemplo del grupo nitro. Acuérdense que es 1550 y 1350. Entonces, miren, esta banda es grande, ¿sí? Y esta banda en 1350 es corta. Y esto es típico de los grupos nitro. Entonces, si nosotros en nuestra fórmula molecular vemos que hay nitrógeno y oxígeno, y dos oxígenos, puedo sospechar de un compuesto nitrado y tengo que irme a buscar a bandas de 1550 y de 1350, donde son simétricas y la tensión asimétrica. Y ya por último, vamos a tener carbono con algunos halógenos. Yo les voy a decir que el carbono con el cloro puede aparecer por ahí de 750 y 540, pero se pueden traslapar o solapar con otras señales de huellas dactilares, lo cual se vuelve súper complicado, ¿no? En el caso del bromo y del cloro, aparecen fuera del rango. Acuérdense que nosotros vemos, acuérdense que el espectro es infrarrojo medio, ¿se acuerdan? Y lo mínimo por ahí es de 600. Entonces, no lo vemos. Bromo y yodo, ni los vemos, ¿ok? Y en el caso de flor, pues son muy pocas frecuentes, ¿no? Y hay tablas que me especifican hacia dónde van, pero sí están pegadas por abajo de 600, carbono flúor, perdón. Este es un clorobenceno, vuelvo a repetir, 780 y 540, 780, fíjense esta. Oye, también. ¿Sí? Pueden ser estas bandas, ¿sí? Pero ya se vuelve muy complejo para definir si es del cloro o no, ¿ok? A lo mejor yo puedo decir, pues ¿sabes qué son de CH2 que hay? Entonces, esa parte de las huellas dactilares, sobre todo la parte de los halógenos, suele ser muy compleja, mucho más compleja que el carbono-oxígeno presente, ¿ok? Entonces, en resumen, estas son nuestras huellas y a partir de mañana vamos a ver cálculos. Ay, ya no les voy a enseñar porque descartar. Lo que quiero que traigan para mañana es cómo calcular el número de insaturaciones si yo les doy una fórmula molecular, como la que acaban de ver ahorita, ¿no? De hecho, C6 hidrógeno 14, ¿no? Es una fórmula molecular que está constituida por 6 carbonos y 14, y ustedes pueden buscar en varios libros de orgánica. De hecho, en la biblioteca virtual tienen una opción de buscar libros y posiblemente ahí encuentren. Pero en el internet, híjole, ya tienen todo, ¿vale? Entonces buscan cálculo de número de insaturaciones a partir de la fórmula molecular. Y entonces vamos a ver si tiene insaturaciones, quiere decir, si tiene una insaturación, ¿qué quiere decir? ¿Qué compuestos pueden ser? ¿O qué se refiere a insaturación? Pregunta. A los enlaces ¿Qué enlaces? dobles y triples. Ok. Entonces, cuando hablamos de una insaturación, ¿qué puede ser? Un alqueno o un Alquino. No, alquino no. Alquino. No, alquino no. Cuando hablamos de una insaturación, hablamos de un doble enlace o de un ciclo, ¿están de acuerdo? Cuando hablamos de dos insaturaciones, hablamos de dos dobles enlaces, dos ciclos, o un ciclo y un doble enlace, o un triple enlace. ¿Ok?
Cuando hablamos de 3 insaturaciones, puede ser la combinación que quieren, 3 ciclos, 3 dobles enlaces, un triple y un doble, y así sucesivamente hasta formar los 3. Pero cuando tenemos 4 insaturaciones, aparte de todas las combinaciones de 4 ciclos, 2 dobles enlaces, o 2 triples y 2 dobles, o lo que ustedes quieran y manden, también están los aromáticos, porque los aromáticos están de acuerdo que tienen una insaturación por el ciclo y una insaturación por cada doble enlace presente. Como son 3 más el ciclo, es 4. Entonces, vamos a calcular ese número de insaturaciones y en base a eso vamos a poder ir definiendo paso por paso más o menos de qué tipo de sustancia se trata. ¿Ok? Entonces, ya a partir de aquí son ejercicios. Lo que sí les pido es que, pues, impriman su tablita esta de zonas y regiones y empiecen ustedes a colocar notas, ¿ok? Esas notas les va a ayudar mucho porque, de hecho, pues ya vamos a tener un examen parcial. Y bueno, el examen parcial se va a dividir en 2 partes, la teoría y la práctica. Y en la práctica quiero que me digan qué sustancia es en base a una serie de gráficos, ¿no? Entonces es muy importante que tengan a la mano pues esas tablas. Yo les voy a decir que es válido que tengan esas tablas y que ustedes vayan definiendo de qué sustancia se trate. Y de acuerdo a las evidencias, me propongan la molécula, ¿ok? Pero sí es necesario que impriman por ahí esa tablita, esa figura, y que vayan ustedes familiarizando con sus notas. Ah, mira, el carbonilo de tal sustancia parece tanto, ¿no? Y al final, antes del examen, les voy a dar una tablita que vamos a aprender a manejarla, ¿no? Que de hecho es parte de una copia de un libro, que es válido, insisto, tener esas tablas, y que nos va a permitir elucidar, ¿ok? Si no hay dudas, comentarios, nos vemos mañanita. ¿Mañanita es jueves? Sí. A las 7 de la madrugada. ¿Sí? ¿No tienen dudas? Sí, maestra. ¿Qué dudas? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Sí, está claro. Bueno, Maestra, yo tenía una duda. a ver. ¿Cómo identifico, o bueno, cómo diferencio entre torsión y flexión? Cuando hablamos de tensión, hablamos que solamente es estiramientos. De hecho, se llama así, como vibración de estiramiento. Disculpe, Cuando hablamos pero de torsión, dentro de la tabla. cuando hablamos de torsión, es que haya un cambio de ángulo. Imagínate tu torso es un átomo y tus manos son otros átomos. Tus brazos son los enlaces covalentes. Entonces, extiende tus manos a mano lateral y las encoges. Ese tipo de tensión es tensión. Estiras y encoges. ¿Estás de acuerdo? Si yo encojo una y extiendo la otra, es asimétrica, pero no deja de ser tensión. ¿Cuándo es torsión? Cuando esos enlaces cambian de ángulo. ¿Sí me sigues? Maestra, pero creo que Sí, se pero refiere dentro a diagnosticarlo la en las líneas. Ah, ya. tabla, ¿cómo Bien las fácil. identifico? Cuando tú tienes tensión, carbono, con momentos dipolares muy, muy diferentes, como el carbono e hidrógeno, ¿estás de acuerdo que el carbono es el fuerte, es Hulk? Y el hidrógeno, pues eres tú. No, ni te conozco, pero me imagino delgadito. Eres tú. ¿Cómo va a hacer esa tensión? Vas a parecer como loco, ¿verdad? Va a haber mucha vibración, mucha energía. ¿Estás de acuerdo?
porque el momento dipolar es muy fuerte. Entonces, cuando ese momento dipolar es en átomos de distinta masa, como el carbono e hidrógeno, esas vibraciones van a ser más frecuentes, ¿sí? Por lo tanto, se van a mayores frecuencias. Tensión, ¿sale? Frecuencias de tensión, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y cuando son torsiones, Sí. cuando ya cambias de, no tiene que ver mucho la cuestión de las masas, ¿estás de acuerdo? Por lo tanto, se van a frecuencias más bajas. Ejemplo, carbono doble enlace, oxígeno, el carbonilo. ¿Estás de acuerdo que el carbono y el oxígeno se dan al tú por tú? A lo mejor tienes a Hulk y a otro fuerte totote, ¿no? Ese momento dipolar tan parecido, las vibraciones no van a ser tan intensas, ¿verdad? Y se van a ir a frecuencias. Pero si tienes otro átomo, al carbonilo, por ejemplo, no sé, un hidrógeno, ¿no? Entonces, aparte de lo de tensión que va a haber, simétrica y asimétrica, también puede haber torsiones que se van a ir a zonas con menor frecuencia. Cuando hablamos de frecuencia, frecuencias hacia mayor frecuencia vamos a tener hacia el lado izquierdo. Mayor frecuencia. Menor frecuencia se van a ir hacia el lado derecho. ¿Ok? En cuanto a si son de tensión o de torsión, las de tensión generalmente pueden estar en distintas zonas, pero las de tensión generalmente van a irse hacia el lado derecho y las de torsión generalmente se van a ir hacia el lado derecho. Perdón, las tensión se van a ir del lado izquierdo y las de torsión o de flexión, donde hay un movimiento ya de ángulo, se van a ir hacia el lado derecho. ¿Ok? No sé si contesté tu pregunta o te hice más pelota de lo que, de lo que debiera. No, sí le contestó, gracias. ¿Sí? Ok. Entonces, muy importante es diferenciar tensión de torsión, ¿no? Hay unos que hasta parece de aleteo, ¿no? El hecho de que ya haya un cambio de ángulo ya es es una flexión, es una torsión, es un aleteo, ya son otro tipo de vibraciones y no de tensión. De tensión nada más, estira y encoge. Entre más sencillo sea tu átomo, pues más simples van a ser tus vibraciones, ¿no? Por ejemplo, yo soy una molécula de agua, tristemente, ¿no? Pues más voy a tener por ahí OHs, ¿no? Simétrica y asimétrica. Y como formo puentes de hidrógeno, pues voy a aparecer ahí gorditas y bonitas, ¿sí? Entonces, sí es importante lo que tú preguntabas, dónde ir colocando las distintas bandas de importancia, ¿no? Entonces, yo les subo la tabla, espero que para mañana ya la tengan, y ustedes se van guiando en base a la tabla, ¿ok? No podemos ir más allá. O sea, no puedo decirles, me localizan un carbón terciario o secundario o una mina primaria, secundaria y terciaria si la pueden localizar, pero compuestos donde a lo mejor no pueden decir, este sustituyente está en la posición 2 o en la 4. O sea, esta técnica no es tan descriptiva. Pero sí, en este curso me van a tener que distinguir si es un alcano, si es un éster, si es un alcohol, si es un ácido carboxílico, dentro de una serie de dibujos o gráficos de espectro. Obviamente, los que lleven ya la parte de orgánica en el paquete terminal, les van a llover porque les van a enseñar espectroscopía de protón y de carbono 13, que junto con el infrarrojo, van a decir ustedes, tiene una sustitución orto-meta para en la posición 2, 4, 6. ¿Ok? Junto con masas también. En masas sí podemos tener algunas pistas de un carbón terciario, cuaternario, dependiendo del perfil de fragmentación, que más adelante lo vamos a ver.
pero para el caso de infrarrojo no, nada más vemos grupos funcionales. Por eso es muy limitada la técnica, pero es muy noble, la verdad que muy noble, tanto para el análisis como para los resultados que da. ¿Ok? Sí, maestra. Bueno, pero con los ejercicios van a resolverse muchas dudas. ¿Sale, vale? Nos vemos tomorrito a las 7 de la madrugada. Se tapan bien porque yo creo que va a ser frío, ya empezó a correr un poquito de aire frío. Y nos vemos mañana. Hasta mañana, profa, gracias. Hasta mañana. Mañana. Buenas noches. Gracias. Bye. Bye. Gracias. Hasta mañana. Bye. Adiós, adiós.